Con respecto a esta parte, me parece que la acción que se vio ayer en el Monumento de la Revolución ya es parte del protocolo con respecto al asunto de la represión a las manifestaciones, no solamente de los maestros, sino de todos los ciudadanos, de las organizaciones sociales. Como decía hace un momento, el gobierno del Distrito Federal está ya aplicando de facto acciones que tienen que ver ya con este protocolo que se está exigiendo ya desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, para que ya sea una ley, un acuerdo en el que no se le permita a las organizaciones sociales, a los estudiantes, a los padres de familia, manifestarse en la vía pública, en los espacios donde efectivamente tienen la oportunidad los compañeros y compañeras de las distintas organizaciones salir a manifestarse, como ya se decía hace un momento. El caso de nosotros en la plancha del Monumento a la Revolución es un claro ejemplo de que ya están aplicando indicios de ese protocolo que están exigiendo ya los partidos políticos a las cámaras, tanto de diputados como senadores. Pero nosotros, como Coordinadora Nacional, hemos de seguir en la lucha frente a estos espacios públicos, a las calles, a manifestarnos, como bien ya se decía, como un derecho de todos los mexicanos, y a elevar nuestras protestas en contra de las mal llamadas reformas estructurales, sobre todo la mal llamada reforma educativa. Consideramos entonces que el gobierno del DF está coincidiendo ya en gran medida con la aplicación de estas leyes, y nosotros vamos a estar vigilantes de este tipo de acciones en contra de la clase trabajadora del país. Sí. Natalia Pérez de La Jornada. Quisiera que me puntualizaran dos cosas. En la reunión que van a tener al rato en esta asamblea, se va a poner sobre la mesa la posibilidad de que ustedes permanezcan o no en el Monumento a la Revolución y que se traslade su protesta a los estados. Esa es una. Y la segunda, ustedes anoche hablaban de un diálogo roto con el gobierno capitalino y hablaban de la posibilidad de que en estos días pudieran reiniciar el diálogo con la Secretaría de Gobernación. ¿Con ambas partes está roto el diálogo? En primer lugar, vamos a permanecer en el Monumento a la Revolución. Así se demuestra con una comisión que en todo momento ha estado ahí, desde ayer por la noche, aún en condiciones adversas climatológicas. Estuvo una comisión presente resguardando el espacio que conservamos después de la recuperación, entre comillas, que hace la gente del gobierno del Distrito Federal. Todas las demás acciones en cuanto a cómo será la relación con la gente del gobierno del Distrito Federal o de gobernación depende de la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE. La dirección de la CENTE no toma acuerdos de carácter personal o populares, sino que es en la asamblea donde se determina, donde se mandata y se nos faculta a todos los secretarios generales hasta dónde podemos llegar. O sea, en la asamblea de hoy. De hoy, así es. ¿Ustedes en el mitin al que están convocando para la tarde darán a conocer los resultados de esta asamblea? Desde luego que sí. 7. Sí, Arcelia Maya del periódico Reforma, nada más para pedirles su opinión respecto al jefe de gobierno. Dice que el desalojo se debió a una demanda ciudadana. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y la otra, también se comenta que en Oaxaca se están cerrando las principales carreteras. Si esto se trasladaría a otros estados y si esto va a continuar en el estado de Oaxaca y en otras entidades. Bueno, con respecto al asunto de lo que comenta el jefe de gobierno, nosotros consideramos que, como ya se había mencionado aquí, no tenemos ningún convenio, ningún compromiso, ninguna minuta asignada o firmada con el gobierno del Distrito Federal. Por lo que respecta al asunto de Oaxaca, desde ayer por la noche declaramos que en el mismo momento que los compañeros se enteran del desalojo, se movilizan no solamente en Oaxaca, en varias ciudades, en varios contingentes donde tiene presencia la coordinadora, hacen mítines, hacen conferencias de prensa, elaboran o construyen desplegados, salen a las calles, se manifiestan, toman algunos edificios. Es decir, la protesta se generaliza a partir del desalojo que se sufre ayer por la noche aquí en el Distrito Federal. Y efectivamente en Oaxaca hasta altas horas de la noche todavía nos informaban
que habían cerrado algunas arterias viales ahí en la capital y bloqueado algunas vías de comunicación fuera de la ciudad, en las regiones. Entonces yo creo que esto es parte también de la protesta, de la indignación que el Magisterio Nacional el día de ayer sufrió con esto, que prácticamente no podemos decir que fue un repliegue, fue un desalojo en toda la extensión de la palabra, fue una agresión a los principios ciudadanos, a los derechos laborales de los trabajadores, de tal forma que consideramos que no solamente en Oaxaca van a seguir las protestas, hoy seguramente en varios estados hay manifestaciones a través de conferencias de prensa, de otro tipo de actividades. Ayer se mencionaba, hicimos los contactos cada uno de nosotros con sus contingentes en los estados para ver qué posibilidades había, en qué condiciones estábamos para poder hacer alguna actividad mínima a partir del desalojo. Y hoy, desde luego, con los acuerdos de la Asamblea Nacional, se tendrá que hacer un plan de acción en la que de manera sincronizada se puedan realizar actividades aquí a nivel central y en cada una de las entidades. Nada más diciéndote, perdón, este asunto del consenso social, es decir, es tan ambiguo, tan abstracto, que yo recuerdo que Peña Nieto, cuando aprobaron la reforma energética, dijo que porque había consenso social. Eso mencionó, ¿no? Entonces, el decir es una demanda social, o sea, es tan abstracto como que yo pueda decir que las Naciones Unidas están de acuerdo en que yo continúe en el plantón, no sé, eso es un asunto sumamente en abstracto. O sea, no, desde luego que no aceptamos ese tipo de argumentos. Por eso cuando digo no tenemos ningún argumento para decir lo desalojamos por eso. No hay ninguno. Todo lo demás, es decir, son sencillamente malabares ahí de palabras, pues, para justificar una acción que es un acto de represión. Y los datos que tenemos de lo que puede llamar él el consenso social son los empresarios, son la clase política en el poder, que son los que lo vienen obligando probablemente a este tipo de acciones, como Claudio X González de Mexicanos Primero, como los mismos diputados, senadores que han exigido que se aplique toda la fuerza en contra de la movilización en el gobierno del Distrito Federal, algunas gentes que hacen un mal uso de su condición al frente de algunos medios, porque jamás se hizo una consulta, jamás se ha logrado o se ha puesto a disposición del pueblo un instrumento que permita considerar cuál es su opinión con respecto a estos temas. A nosotros nada más nos toca, como ciudadanos normales, recibir toda la gama de actividades que se implementan en contra de nosotros, ¿no? O sea que definitivamente considero yo que no hay tal denuncia ciudadana, es el acatar las órdenes del gobierno federal, de organismos empresariales que exigen esta parte. Miren, hay compañeros de los medios, hay manos levantadas todavía en el ejercicio.